Hoy tú y yo vamos a hablar de algo que si lo dejas entrar de verdad puede cambiar la forma en la que vives cada minuto que te queda en esta vida. Tú no eres tus pensamientos, no eres ni tus pensamientos ni tus emociones, no eres esa voz que te dice que no vas a poder, no eres el recuerdo que te atormenta, no eres la historia que te cuentas para justificar por qué todavía no lo has hecho, no eres esa frase automática que aparece cuando te miras al espejo y te ves cansado, no eres la película que tu mente proyecta a las 3 de la mañana sobre un futuro que aún no existe. Y sé que suena raro, porque toda tu vida te has escuchado a ti mismo y has pensado, esto que pienso soy yo. Como si cada idea fuera una foto exacta de lo que eres. Pero esa voz no es tu esencia, es una mezcla de cosas, de tus heridas, de tus miedos, de las frases que escuchaste de niño, de los comentarios que un día se clavaron sin que pudieras defenderte, de las noticias que consumes, de las redes sociales que ves, hasta el tono con el que tus padres se hablaban entre ellos. Y durante años yo confundí todo eso con yo mismo. Me creí mis pensamientos como quien se cree el parte meteorológico sin mirar por la ventana. Y me acuerdo de una época especialmente oscura en la que mi mente repetía en bucle, no vales para esto, no va a salir, no vas a volver a ser feliz nunca. Y lo peor no era escucharlo, lo peor era que lo daba por cierto, que ni siquiera lo cuestionaba y no me preguntaba, ¿y si esta voz no tiene razón? Hasta que un día hablando con un amigo le dije, es que yo soy así. Y él me dijo, no. Eso es lo que piensas que eres, y no es lo mismo. Y esa frase fue brutal, y desde entonces empecé un camino que lo cambió todo. Un camino en el que tuve que aprender a sentarme a un lado y ver pasar mis pensamientos como si fueran trenes en una estación. Algunos despacio, y algunos tan rápido que no podía ni leer el cartel. Algunos llenos de basura, y otros con tesoros que realmente merecía la pena guardar. Pero ninguno era yo. Y esto lo trabajamos mucho en nuestros encuentros privados, lo trabajamos un montón de veces y es brutal ver la cara de alguien el día que lo entiende. Cuando por primera vez logra decir, esto que acabo de pensar no soy yo, es solo un pensamiento. Y puedo elegir si le doy mi atención o no. Lo voy a repetir porque esto es súper importante. Puedo elegir si doy atención a ese pensamiento o no. Y es como si de repente te devuelven las riendas de tu propia vida. Y tú también puedes hacerlo. Y hoy tú y yo vamos a empezar a hacer eso juntos. Pero antes quiero darte la bienvenida, como siempre. Si eres un oyente habitual, gracias por volver. Gracias por tu tiempo, por tu escucha, por tu presencia. Siempre es una maravilla pasar tiempo contigo. Y me encanta que podamos compartir estas conversaciones. Si te han reenviado este episodio, agradéceselo a esa persona, porque ha pensado en ti, porque te quiere y porque cree que este mensaje te puede ayudar. Y si es la primera vez que estás aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio me dice algo de ti, me dice que no te conformas, que quieres entenderte mejor, que buscas respuestas que no se encuentran fuera. Yo soy tu amigo Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias y formador, y presento el podcast que más está creciendo de habla hispana. Y sé que hay cosas sencillas que tú y yo podemos hacer basadas en la investigación y en el sentido común que nos ayudan a crear una vida mejor a través de la gestión adecuada de nuestras emociones. Hoy vamos a romper la identificación ciega con lo que piensas y con lo que sientes, porque el día que entiendas que no eres tus pensamientos, ese día empiezas a ser libre. Cuando nacemos somos bastante como una página en blanco, sin palabras, sin historias, sin prejuicios, pura esencia. Sientes hambre y lloras, sientes frío y lloras, sientes la voz de tu madre y te calmas. No había interpretación, no había filtro, no había voz interior, solo una experiencia directa, un estar todo el rato en el momento presente. Pero con el tiempo y desde muy pronto se empieza a escribir en esa página. Y primero son voces externas. ¿Qué niño más bueno? No hagas eso. Cuidado que te vas a caer. Eso no se dice. Los niños no lloran. Qué guapa estás. Frases que sin darte cuenta se van convirtiendo en pensamientos automáticos. Y lo que antes era pura experiencia se empieza a traducir en palabras. Y esas palabras, repetidas durante suficiente tiempo y suficientes veces, se convierten en verdades internas. Y aquí está el primer engaño, creer que porque un pensamiento está dentro de tu cabeza es verdad. Y no lo cuestionas, no lo pasas por ningún filtro, no lo miras con lupa. Si aparece lo das por hecho. Y así poco a poco tu identidad se empieza a llenar de voces que no son tuyas. Te empiezas a decir que no vales, que estás gordo, que deberías estar más fuerte, que un montón de cosas, porque además nos decimos un montón de cosas súper feas. Y la neurociencia lo explica. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía. Y pensar siempre desde cero requiere un esfuerzo enorme. Así que crea atajos, rutas mentales, asociaciones rápidas, lo que llamamos vivir en automático.
Si un pensamiento se repite lo suficiente, tu cerebro lo mete en la carpeta de verdades y lo activa sin preguntar. Es la famosa red neuronal por defecto. Es el sistema que se enciende cuando no estás prestando atención y que alimenta el monólogo interno que te acompaña todo el día. El problema es que esa red neuronal por defecto no distingue entre realidad y recuerdo, entre imaginación y experiencia, entre tu voz y la voz de otros. Para tu mente todo lo que suena dentro es tuyo. Y ahí es donde empiezas a confundirte. Piénsalo, ¿cuántas veces has pensado algo que luego no ha sido verdad? No voy a poder con esto y has podido. Esta persona no me soporta y resulta que estaba teniendo un mal día la persona esa. No merezco que me quieran así y sin embargo alguien te abraza con todo su corazón. La realidad es que los pensamientos son como nubes. Se forman, se mueven y desaparecen. Y algunas son densas y grises y otras son ligeras y blancas y otras transparentes. Y algunas descargan tormentas y otras pasan sin hacer ruido. Pero el cielo, que en esta metáfora es tu verdadera esencia, siempre está ahí. Y no se convierte en una nube solo porque una nube lo atraviese. Y como siempre yo solo aprendí por las malas, y durante años mi mente me repetía historias que me encogían el pecho, y cada vez que aparecían yo reaccionaba como si fueran órdenes. Recuerdo una vez, justo de dar una charla importante, que mi pensamiento automático fue: vas a quedar en ridículo. Esto ya lo han contado más veces, no estás contando nada original. Y ahí estaba yo, segundo antes de salir, sintiendo que ese pensamiento era una profecía. Y si no hubiera entrenado todo lo que entreno ahora y todo lo que comparto contigo ahora, ese pensamiento habría dictado mi energía, habría dictado mi voz y habría dictado mi presencia. Y habría sido una actuación de mierda. Pero ese día lo miré y lo reconocí como era, solo un pensamiento. Y decidí no solo no obedecerlo, sino no prestarle atención. Y salí y hablé con toda la confianza y con todo lo que tenía que decir y con la energía como yo quería. Y la charla fue una maravilla y fue un éxito. Y ahí es donde entra la práctica, porque no basta con entenderlo aquí. No eres libre el día que entiendes que no eres tus pensamientos. Eres libre el día que lo entiendes aquí, el día que lo practicas hasta que tu cuerpo lo sabe. Y esto lo repito muchas veces en la membresía que tenemos. Observar no es lo mismo que identificarse. Pensar no es lo mismo que hacer. Y la cara de la gente cuando lo entiende es como si les quitaran una mochila que llevaban desde hace años. Me gustaría proponerte un ejercicio práctico. En cuanto termine este episodio, si aparece un pensamiento que te genere malestar, haz lo siguiente. Primero, párate y respira hondo una vez. Segundo, di en tu cabeza o en voz baja: estoy teniendo el pensamiento de que y lo que sea. Y tercero, observa cómo al añadir esa frase se abre un espacio entre tú y la idea. No es lo mismo decir no valgo para esto que estoy teniendo el pensamiento de que no valgo para esto. Lo primero es una identidad y lo segundo es un evento mental pasajero. Este simple cambio de lenguaje es un puente hacia tu libertad. Es la primera grieta en el muro de creencias que te han mantenido atrapado. Y cada vez que lo haces, ese muro pierde fuerza. Y ahora te voy a contar cómo pasar de observador pasivo a maestro de tu mente. Porque no basta con ver pasar los trenes, también tienes que elegir en cuál te subes y cuál dejas marchar. Y esto es súper importante y lo vamos a ver de forma práctica para que lo puedas empezar a hacer desde ya. A lo mejor no todas las veces, pero sí empezar a hacerlo desde ya. Antes de eso vamos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte los episodios a coste cero y volvemos enseguida. ¿Buscas traducciones perfectas, a tiempo y con un toque personal? En ITA Traducciones, cuidamos tus proyectos como si fueran nuestros. Con la dedicación de los pequeños y la profesionalidad de los grandes, hacemos que tus traducciones sean rápidas, fáciles y de máxima calidad. ITA Traducciones, donde la excelencia es nuestro idioma. Visítanos en itatraducciones.com. Muy buenas, soy tu amigo Alberto y hoy estamos hablando de que tú no eres tus pensamientos, de que tus pensamientos pasan y no tienes por qué identificarte con ellos, que tus emociones pasan y no tienes por qué identificarte con ellas, que tú no eres una persona triste, eres una persona que en un momento determinado puede estar triste, que no es que no valgas para algo, es que estás teniendo el pensamiento de que no vales. Esto es lo que estamos viendo y ahora vamos a ver cómo empezar a decidir nosotros, porque saber que no eres tus pensamientos es el primer paso, pero si te quedas ahí es como descubrir que no eres las olas y aún así te sigues ahogando en las olas. Es necesario aprender a nadar y en el terreno mental y en el terreno emocional eso significa pasar de ser un observador pasivo a ser el maestro de tu mente. Y la mayor parte de la gente cuando empieza a observar sus pensamientos comete un error. Los mira como quien mira una televisión encendida en una habitación vacía. Sí, está ahí. Sí, se da cuenta de que la televisión no es él, pero no hace nada para cambiar de canal.
Y mientras tanto, las noticias siguen repitiendo las mismas tragedias mentales una y otra vez. El objetivo no es solo saber que tú no eres la tele, es coger el mando. Y ese mando existe y se llama metacognición, que sé que es una palabra enorme. La metacognición es la capacidad de pensar sobre tus pensamientos. Es darte cuenta, en el mismo momento en el que aparece una idea o una emoción, de que es una construcción mental, no un hecho. Y a partir de ahí, decidir qué hacer con ello. Es maravilloso porque ya no te van a dictar lo que hacen. Y no es teoría, es un músculo que se entrena. Y como todo músculo, pues al principio tiembla y duele y parece que no vale para nada estar entrenando. Pero según lo trabajas, se convierte en una nueva forma de vivir. Imagínate que tu mente es un teatro y en el escenario tus pensamientos representan una obra improvisada. A veces es una comedia, a veces es un drama y a veces es una película de miedo. Y antes tú estabas ahí, en medio del escenario, atrapado en cada escena. Si había un incendio en la trama, corrías como loco. Si alguien te insultaba en la obra, te dolía de verdad. Pero la metacognición te invita a bajarte del escenario, a sentarte en la butaca. Y desde ahí puedes ver a los actores, puedes escuchar los diálogos. Y lo más importante, recordar que es una obra. Que tú eres el espectador, que no eres el personaje. Y la diferencia entre un observador pasivo y un maestro es que el maestro no solo se sienta, decide qué obra se representa. Puede decir, no, esa trama no me interesa, vamos a improvisar otra. Y para eso necesitas un entrenamiento para coger ese mando mental, para ser el director de estas obras. Y para esto te voy a dar 5 pasos súper sencillos. El primero es una pausa consciente. Cada vez que notes una emoción intensa, cada vez que notes un pensamiento, párate físicamente, detente físicamente, deja de moverte de forma literal, quieto, congelado. Segundo, nómbralo. Identifica el pensamiento como un pensamiento. Como decíamos en el ejemplo, estoy pensando que no voy a poder con esto, es distinto de no puedo con esto. Estoy pensando que le caigo mal a esa persona, es distinto de le caigo mal a esa persona. Ponle un nombre. Tercero, distancia. Pregúntate, ¿es útil subirme a este tren de pensamiento ahora mismo? Es decir, quiero prestar atención, quiero poner energía, quiero poner foco a esto que estoy pensando ahora. Y cuarto, decides. Si la respuesta es que no, desvía tu atención a otra cosa. Es algo tan sencillo como sentir la temperatura del aire, o notar el peso de tus pies en el suelo, o tener un pensamiento por defecto que te sirva. Algo que sea lo contrario, por ejemplo. Si estás pensando no puedo con esto y ya has hecho el ejercicio de estoy teniendo el pensamiento de que no puedo con esto, haz el ejercicio contrario. Muchas veces he podido con cosas que pensaba que no iba a poder. O ha habido veces que pensaba que no iba a poder y sí que he podido con ello. Y quinto, refuérzalo. Reconócete cada vez que lo hagas, aunque solo sea una vez al día, porque eso te ayuda a anclar ese hábito. Y esto lo practicamos una y otra vez. Alguien trae un pensamiento que le persigue y lo desmenuzamos en las sesiones que tenemos en privado. Lo miramos desde todos los ángulos hasta que deja de tener el mismo poder. Y lo que siempre impresiona es ver cómo cuando la persona lo observa sin identificarse, ese pensamiento pierde volumen. Es como si bajaras el volumen de la radio. Y te voy a poner ejemplos reales de nuestras sesiones, evidentemente cambiando los nombres, pero ejemplos reales de personas reales. Clara, con 38 años, vivía paralizada por el pensamiento recurrente de que iba a decepcionar a su familia si cambiaba de trabajo. Y cada vez que se planteaba renunciar, esa voz interna le decía, te van a ver como una fracasada. Así que lo que hicimos fue trabajar la distancia, y aprendió a decir, estoy teniendo el pensamiento de que me verán como una fracasada. Y a repetirlo hasta que la frase empezó a sonar absurda. Meses después cambió de trabajo y la familia no solo no la vio como una fracasada, sino que dijo que la admiraba por haber tenido el valor de cambiar de trabajo. A Raúl, de 44 años, le pasó lo mismo, tenía pensamientos obsesivos sobre si su pareja le estaba engañando, y al principio creía que necesitaba comprobarlo todo el tiempo para calmarse. Pero descubrió que con cada comprobación lo que hacía era alimentar esa obsesión. Así que practicamos bajar del escenario y dejar que la escena se desarrollara sin intervenir. Su ansiedad bajó y su relación lógicamente mejoró. ¿Y todo esto por qué funciona? Porque tu mente no es una tirana invencible, es un sistema que reacciona a tu atención. Lo que tú alimentas con tu atención crece, y lo que dejas sin combustible, a lo que quitas la atención, se apaga y desaparece. Entonces, cuando tú eliges dónde ponerle en foco, tu mente aprende a seguirte. Y ahora vamos a profundizar todavía más, no solo a observar y elegir, sino a liberarte del juicio interno y del ruido mental que hace que tus pensamientos parezcan más reales de lo que son. Porque ahí es donde mucha gente se queda atrapada, y ahí es donde podemos romper otro eslabón de esa cadena.
un eslabón de la cadena que te permite liberarte de tu juicio interno y de todo ese ruido mental que tienes y que estás alimentando. Porque incluso cuando ya sabes que no eres tus pensamientos y aprendes a elegir a cuáles te subes, todavía queda ese peso muerto del juicio interno, esa voz que no solo opina sobre lo que piensas, sino que te insulta, te ridiculiza y te castiga por sentir lo que sientes. Este crítico interno es como un comentarista deportivo borracho que nunca se calla, que está ahí narrando cada jugada. Otra vez lo has hecho mal, has quedado en ridículo, tú no eres de los que pueden permitirse soñar. Y lo peor, lo hace con la autoridad de alguien que parece conocerte mejor que nadie. Y ese crítico, sorprendentemente, no es tu enemigo. Nació con una única función: protegerte. De niño, cada vez que te equivocabas, el entorno podía castigarte, avergonzarte o retirarte su cariño. Así que tu mente creó un guardián externo, que intentaba adelantarse a ese golpe. Si yo me critico primero, a lo mejor el mundo después no me va a criticar. Si yo me critico primero, me voy a dar cuenta y voy a ser perfecto y entonces me van a querer. Pero el problema es que lo que a veces funcionaba como niño te encadena como adulto. Y la crítica interna casi nunca aparece sola. Llega con un coro de pensamientos ruidosos, de comparaciones, de reproches, de escenarios catastróficos, y todo ese ruido mental hace que sea casi imposible ver las cosas como son. En medio de ese ruido, cada pensamiento parece más real de lo que es. Y aquí nos encontramos con una trampa, con una verdad incómoda, que es que no puedes acallar a tu crítico interno por la fuerza, porque cuanto más intentas callarlo, más grita. Lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer es cambiar tu relación con él. Y para eso te voy a enseñar un ejercicio que te permite desactivar este crítico interno. Y es un ejercicio para desactivar el juicio interno que tiene 3 pasos. Es súper sencillo. Primero, personifica a tu crítico. Dale un nombre y dale una voz distinta. Hazlo caricaturesco. Si normalmente suena como un juez severo, pues ponle voz de dibujo animado. ¡Hola, soy tu crítico interno! Como a ti te parezca algo que sea casi ridículo. Segundo, respóndele con compasión. No te pelees, no entres en la pelea, no te funciona la pelea. En vez de eso, dile: gracias por intentar protegerme, pero no necesito esto ahora. Y tercero, vuelve al presente. Siente tu respiración, nota tu postura, conecta con algo tangible que te devuelva aquí y ahora. Cuando haces esto, tu crítico deja de ser un monstruo invisible y se convierte en un personaje que puedes observar y con el que puedes interactuar desde otro lugar. Tenemos un mensaje de Marta, de 29 años, que nos decía: Alberto, he escuchado el episodio donde hablabas de sentarte en la butaca del espectador. Y lo intenté cuando empecé a pensar que no merecía que mi pareja me quisiera. El crítico me decía: eres demasiado intensa, demasiado complicada. Y ese día le puse una voz de ardilla y lo llamé señor drama. Y no te imaginas lo rápido que perdí el miedo a ese pensamiento. No desapareció, pero dejó de dolerme igual. Y ahora cada vez que aparece, me río un poco por dentro. Tenemos también un mensaje de Carlos, de 42 años, que nos dice: en mi cabeza el crítico sonaba como mi jefe antiguo. Siempre hablaba de lo que me faltaba, nunca de lo que me hacía bien. Y en una de tus sesiones privadas enseñaste cómo agradecer al crítico y seguir. Y lo probé, y le dije: gracias, pero esto ya no es útil. No sé explicarte el alivio que sentí. Es como si le hubiera quitado las llaves de mi casa. Lucía, de 35 años, nos cuenta: yo me machacaba cada vez que cometía un error en el trabajo, sentía que tenía que demostrar que era perfecta. Escuchar que ese crítico nació para protegerme me cambió la forma de verlo. Y ahora cuando aparece pienso: está intentando ayudar, pero su manual está anticuado. Y lo dejo pasar, me encanta eso de que su manual está anticuado. Es maravilloso y muchas gracias a todos por compartir y por enviar los mensajes y por contarme lo que os sirve y cómo lo estáis experimentando. Y si te das cuenta, el patrón en todos estos casos es el mismo. Cuando dejas de luchar contra el crítico, dejas de alimentar ese ruido mental. Y cuando el ruido baja, puedes escuchar tu voz real. Antes de terminar, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero y volvemos enseguida, no te vayas. ¿Tienes TDA y sientes que te falta claridad, foco o dirección? ¿Sientes que podrías hacer mucho más de lo que haces con menos estrés y más paz mental? Estoy encantado de presentarte al doctor Joar Corres. Es médico, psiquiatra especializado en TDA y neurodesarrollo y ha creado un programa práctico pensado para adultos con TDAH. Adultos como tú, se llama TDAH sin límites. Además, ha sido invitado a este podcast y es uno de los episodios que más éxito ha tenido. El doctor Joar nos trae un curso imprescindible, con una parte de teoría para que conozcas todos los aspectos de esta neurodivergencia y otra práctica con vídeos cortos, con herramientas concretas y estrategias adaptadas a tu forma de pensar.
Puedes conocer todos los detalles y empezar hoy en el enlace que aparece en pantalla. Y puedes disfrutar de un descuento de 200 euros con el código especial Alberto Cartier. Todo en mayúsculas, todo junto. Que el TDAH no defina tus límites. Descubre cómo gestionarlo de forma clara y con energía. Hola, soy tu amigo Alberto y hemos estado viendo cómo tú no eres tus emociones, tú no eres tus pensamientos, cómo desidentificarte de emociones y pensamientos y cómo bajar el volumen de ese crítico interno. Y ahora vamos a convertir todo esto en una práctica diaria que te devuelva las riendas de tu vida. Porque tú no eres esa nube que pasa, eres el cielo que la sostiene. No eres el tren que entra en la estación, eres quien decide si se sube o si deja que ese tren se vaya. No eres el crítico que grita desde la grada, eres quien elige si le presta atención o si sigue jugando su partido. Y hoy hemos roto 3 engaños: que un pensamiento o una emoción siempre es verdad, que no puedes elegir en qué pensar y que la voz que te juzga eres tú. Y si practicas lo que hemos visto, van a cambiar cosas. No de golpe, no de forma mágica, pero sí de manera real y poco a poco. El día que dejes de obedecer cada pensamiento que aparece, ese día empiezas a vivir desde tu centro. Y ese centro es más fuerte, más sabio y más libre que cualquier historia que tu mente se pueda inventar. Quiero que lo recuerdes. Tus pensamientos son eventos, no son definiciones. Y tú eres el observador, no eres el contenido. Y lo que lo alimenta es tu atención. Y si le prestas atención, crece. Y si no le prestas atención, se muere. Así que la próxima vez que te aparezca un pensamiento, una emoción que te haga coger el pecho, que te haga parar la respiración, haz una pausa. Añade la frase "estoy teniendo el pensamiento de que", lo que sea, y míralo como si fuera un personaje en una obra. Y después decides si quieres darle protagonismo o dejarlo ir. Porque recuerda, tú no eres lo que piensas, eres mucho más. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Y hoy, más que nunca, quiero que lo tengas claro. No importa cuántas veces haya aparecido esa voz interna que te dice que no puedes, que no eres suficiente o que no estás listo. Esa voz no eres tú. Y cada vez que eliges no creerla, estás escribiendo una nueva historia sobre quién eres y quién puedes llegar a ser. Nos vemos en cuanto vuelvas a dar al play. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.